Soy Christian, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo finalmente logré liberarme. Después de años buscando una aprobación que nunca llegó, me gradué con honores en psicología. Ese debería haber sido el momento más orgulloso de mi vida. Sin embargo, en mi cena de graduación, mis padres pronunciaron unas palabras que destrozaron mi mundo. Ojalá nunca hubieras nacido. Lo que jamás esperaron fue mi respuesta. Unas palabras que silenciaron a todo un restaurante y cambiaron mi vida para siempre. Si alguna vez te has sentido poco valorado por quienes se supone que más deberían amarte, esta historia puede resonar contigo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo, y dale like y suscríbete si alguna vez tuviste que defenderte incluso de tu propia familia. Crecí en Brooklyn, un acomodado suburbio de Boston. Desde fuera, mi infancia parecía perfecta. Nuestra casa de estilo colonial con su césped impecable, y mis padres, Harold y Elizabeth Johnson, encajaban en la imagen del éxito de clase media alta. Mi padre era abogado corporativo en un prestigioso bufete del centro, y mi madre participaba en organizaciones benéficas locales. No por compasión, sino por el estatus social que le daba. Desde mis primeros recuerdos, nada de lo que hacía parecía ser suficiente. Cuando en tercer grado llevé a casa un examen con un notable, mi padre lo miró con tal decepción que parecía que hubiese fracasado por completo. La niña Robinson sacó solo notable, dijo, deslizando el papel de nuevo por la mesa de la cocina. Espero algo mejor la próxima vez. Recuerdo haber asentido, conteniendo las lágrimas mientras me refugiaba en mi habitación. Ese patrón se repitió durante toda mi infancia. Si ganaba el segundo lugar en una feria de ciencias, la conversación giraba en torno a quien había ganado el primero y qué debería haber hecho yo diferente. Si entraba al equipo de natación pero no era el más rápido, la cena se centraba en cómo debía entrenar más duro. Siempre había alguien mejor, siempre una barra más alta que yo no alcanzaba. Mi padre tenía una visión muy clara para mi futuro: medicina, derecho o negocios. Nada más era aceptable. Esas son carreras con prestigio, repetía en nuestras cenas de domingo, cortando su roast beef en piezas milimétricas. Todo lo demás es conformarse con menos. Mi madre no era mejor, aunque su enfoque era distinto. Mientras mi padre exigía excelencia académica y profesional, ella vigilaba mi apariencia y mis conexiones sociales. Christian, podrías ser tan guapa si bajaras 10 libras, me decía mientras se miraba en el espejo del pasillo. ¿Y por qué no eres amiga de la hija de los Sullivan? Su padre está en la junta del hospital. Cada amistad, cada ropa, cada aspecto de mi imagen era evaluado por cómo reflejaría a la familia. La única persona que me veía realmente por quien era, fue mi abuela Evelyn, la madre de mi padre. A diferencia de él, tenía una calidez que hacía de su casa un santuario. Tienes una mente hermosa, me decía cuando compartíamos impresiones sobre los libros que ambas leíamos. Nunca dejes que nadie apague tu luz. En sus visitas descubrí en su estantería libros de psicología. Había sido consejera antes de jubilarse, y nuestras conversaciones sobre comportamiento humano y salud emocional encendieron algo en mí. Por primera vez encontré un tema que me fascinaba por completo. La psicología es para quienes no aguantan una ciencia de verdad, se burló mi padre cuando le mencioné mi interés a los 15 años. Todo es subjetivo y sin sentido. Mi madre asintió, agregando: además, cariño, esa gente apenas gana dinero. A pesar de su desprecio, devoraba libros de psicología a escondidas, ocultándolos bajo el colchón como si fueran contrabando. Cuando llegó el momento de solicitar ingreso a la universidad, apliqué a programas de psicología, a pesar de que mis padres insistían en premedicina o preleyes. Eso provocó la mayor pelea que habíamos tenido. No vamos a pagar para que obtengas un título inútil, gritó mi padre, rojo de furia. No cuando tienes la capacidad de hacer algo que realmente valga la pena. La psicología sí vale la pena, repliqué por primera vez plantando cara. La gente necesita ayuda para entenderse a sí misma y a los demás. La gente necesita dejar de quejarse y ponerse en orden, retrucó. Esta discusión se acaba aquí. Pero no se acabó. Mi abuela Evelyn intervino, ofreciéndose a ayudar con mi matrícula. Tu futuro te pertenece, no a tus padres, me dijo mientras compartíamos té en su pequeña cocina. Estudia lo que te llame el corazón. Mis padres aceptaron a regañadientes,
pero su desaprobación se respiraba en cada visita. En cada fiesta familiar lanzaban comentarios disfrazados sobre carreras reales y potencial desperdiciado. Durante mi segundo año, Evelyn falleció inesperadamente. Fue devastador. Perdí no solo a mi abuela, sino a la única verdadera aliada que tenía en la familia. Me dejó una modesta herencia que ayudó a cubrir el resto de mis estudios, junto con una carta que conservo hasta hoy. Tu compasión es tu fuerza. El mundo necesita más corazones como el tuyo. Tras su funeral, mis padres redoblaron sus críticas. Sin Evelyn para amortiguar su desaprobación, me sentía más solo que nunca. Me refugié en mis estudios, decidido a graduarme con honores, con la esperanza de que la excelencia académica finalmente me diera su aprobación. Mientras tanto, la ansiedad me devoraba. Antes de cada visita familiar tenía ataques de pánico, el estómago hecho un nudo ante las críticas que sabía que vendrían. En mi último año ya había desarrollado mecanismos de defensa, respiración profunda, autodiálogo positivo, apoyo de los pocos amigos que entendían. Pero esa necesidad infantil de aprobación nunca desaparecía del todo. A pesar de todo, una parte de mí aún esperaba que un día me vieran, de verdad me vieran, y estuvieran orgullosos de quién me había convertido. Mi experiencia universitaria en Northeastern fue transformadora, pese a la sombra que mis padres proyectaban. Por primera vez me encontré rodeado de personas que valoraban las ideas y la conversación sin juicio constante. Mi compañera de cuarto, Jennifer, estudiaba periodismo y tenía una franqueza refrescante que admiré de inmediato. Tus padres suenan como una pesadilla, me dijo sin rodeos tras escuchar una de mis visitas familiares. Sabes que eso no es normal, ¿verdad? También estaba Kyle, de mi clase de métodos de investigación, cuyo humor rápido y genuino interés por la psicología coincidía con el mío. Había crecido en hogares de acogida y su visión de la familia cuestionaba mis creencias arraigadas. Familia es quien te trata como si importaras, me dijo una vez, tomando café. A veces, no son las personas que comparten tu ADN. Su amistad me dio un espacio seguro donde podía ser auténtico sin miedo a críticas. Poco a poco, empecé a descubrir quién era fuera de las expectativas de mis padres. Me uní a la Sociedad de Honor en Psicología, me ofrecí como voluntaria en una línea de ayuda en crisis y descubrí que me atraía especialmente la psicología del desarrollo, el estudio de cómo las personas crecen y cambian a lo largo de sus vidas. En mi penúltimo año llamé la atención de la doctora Rosenberg, una profesora muy respetada en el campo. Me invitó a colaborar en su investigación sobre la resiliencia en jóvenes que habían enfrentado adversidades tempranas. La ironía no se me escapaba. Estudiaba la resiliencia al mismo tiempo que trataba de construir la mía. Tienes una visión excepcional, Christian, me dijo la doctora Rosenberg después de que presentara hallazgos preliminares al equipo de investigación. ¿Has considerado hacer estudios de posgrado? Con tus habilidades, podrías aportar mucho al campo. Su validación fue como agua en el desierto. Trabajé más duro que nunca, me quedaba hasta tarde en el laboratorio, perfeccionaba protocolos de investigación y ayudaba a preparar ponencias para conferencias. Cuando sugirió que postulara a un puesto en el Bowman Institute for Human Development, en Seattle, sentí a la vez terror y euforia. El instituto tenía reconocimiento nacional, y un puesto allí sería un inicio tremendo para mi carrera. Están muy interesados en ti, me dijo la doctora Rosenberg cuando me llamó a su oficina una tarde nevada de febrero. Tu solicitud fue impresionante, y mi recomendación no pudo ser más fuerte. Quieren que empieces en agosto, después de la graduación. Me quedé en silencio, atónita, con la carta de oferta oficial en mis manos. Un trabajo real en un instituto prestigioso, haciendo lo que amaba. Era la validación de que mi camino tenía valor, a pesar de todo lo que mis padres siempre habían dicho. Con la graduación acercándose, me sumergí en los exámenes finales y en completar mi tesis sobre estrategias de regulación emocional. El trabajo era exigente, pero gratificante. Por primera vez podía visualizar un futuro en el que construiría una carrera que amara, no una diseñada para complacer a otros. 3 semanas antes de la graduación, mi madre llamó. Me preparé para las preguntas de siempre sobre mis planes, lista para defender otra vez mi oferta de trabajo. Tu padre y yo hemos estado hablando, dijo con su tono habitual, frío y eficiente. Nos gustaría asistir a tu ceremonia de graduación. Casi se me cae el teléfono. En conversaciones anteriores habían sido vagos sobre si vendrían,
alegando agendas ocupadas y la incomodidad del viaje desde Boston. ¿De verdad? No pude ocultar mi sorpresa. Por supuesto, cariño. Es un hito después de todo, y tu padre tiene algunas conexiones. Le gustaría que conocieras a gente que pueda ayudarte a encontrar un puesto más adecuado que eso de la investigación. Debería haber reconocido la agenda oculta tras su repentino interés, pero la esperanza nubló mi juicio. Tal vez, por fin, estaban cambiando. Quizá verme graduarme con honores les haría comprender que la psicología era un campo legítimo y que yo tenía un talento digno de respeto. Con un nuevo optimismo, me lancé a preparar todo. Compré un vestido azul marino elegante, profesional pero con estilo. Hice reservas en un restaurante, limpié mi apartamento como nunca por si querían verlo y ensayé formas de presentar mi oferta de trabajo en términos que pudieran impresionarles. ¿De verdad vienen?, le dije a Jennifer mientras nos probábamos las togas en el apartamento. Quizás ahora todo sea distinto. Jennifer me miró con escepticismo, aunque solidaria. Solo recuerda quién eres, me dijo, ajustándome el birrete. Pase lo que pase, diga lo que digan. La noche antes de la graduación me quedé despierta, imaginando escenas en las que mi padre me daba la mano con un orgullo genuino, en las que mi madre me abrazaba sin rigidez, en las que, al fin, decían las palabras que siempre había esperado: estamos orgullosos de ti. La fantasía era tan vívida que casi podía creerla. La mañana llegó con un sol brillante y mariposas en el estómago. Me maquillé con cuidado, peiné mi cabello con detalle, como si me preparara para la entrevista más importante de mi vida. Porque, en cierto modo, todavía intentaba ganarme el puesto de hija digna de amor incondicional. El día amaneció perfecto en Nueva Inglaterra. Sol cálido iluminando los edificios históricos del campus y una brisa suave moviendo las hojas. Me desperté temprano, demasiado nerviosa para dormir, y me tomé mi tiempo para arreglarme. El vestido azul marino colgaba impecable, y junto a él las bandas de honor que había ganado con mi esfuerzo. Hoy es el día en que finalmente me verán, me susurré al espejo mientras aplicaba la máscara con manos temblorosas. Jennifer llamó a mi puerta. Tu carruaje espera, señorita summa cum laude, bromeó. Aunque no era la valedictorian, si me graduaba con honores. Llegamos al estadio del campus 2 horas antes, como se indicaba. El lugar ya estaba lleno de graduados emocionados ajustándose birretes y sacándose fotos. Avisé a mis padres por mensaje donde podían sentarse para tener buena vista. Ya estamos aquí, respondió mi madre. Tu padre quería asegurarse de tener un sitio adecuado. Los encontré en la zona de espera para familias. Mi padre en un traje de corte impecable color carbón que gritaba éxito corporativo, mi madre en un vestido crema con chaqueta, su collar de perlas brillando bajo la luz. Parecían ir a un evento de negocios más que a la graduación de su hija. Llegaron, dije, con una sonrisa esperanzada. El tráfico estuvo más ligero de lo esperado, respondió mi padre, mirando el reloj. La ceremonia empieza a las 10, ¿correcto? Tengo llamadas esta tarde. ¿Un abrazo? ¿Un estás hermosa? ¿Un estamos orgullosos de ti? Nada. Solo preocupación por su agenda. Sí, a las 10, confirmé, con una sonrisa que empezaba a flaquear. Durará unas 2 horas. 2 horas para que todos crucen un escenario, suspiró mi madre. Podrían simplemente enviar los diplomas por correo y ahorrarle a todos la molestia. Me tragué la decepción. Debo ir a formarme con mi departamento. Los veré después, junto al edificio de psicología, para las fotos. Asintieron, y me alejé recordándome que aún quedaba día por delante. Quizás todavía podían cambiar las cosas. La ceremonia fue un torbellino de emociones. Sentada entre mis compañeros de psicología, sentí un orgullo inmenso cuando nombraron nuestro departamento y nos pusimos de pie juntos. Caminar por ese escenario, escuchar mi nombre seguido de summa cum laude, sujetar el diploma, todo se sentía monumental. Busqué a mis padres entre el público mientras cruzaba el escenario. Creí ver un destello de orgullo en el rostro de mi padre, que levantó la mano en un leve gesto, pero desapareció tan rápido que no sé si lo imaginé. Después, entre el caos de miles de graduados y familias, los encontré frente al edificio de psicología. Mi madre enseguida se estiró para ajustar mi birrete. Ponte recta, Christian, ordenó, mientras mi padre preparaba su costosa cámara. Nadie quiere fotos de mala postura.
Hicimos las fotos obligatorias, yo con el diploma, yo con cada uno de ellos, y una familiar tomada por un estudiante que pasaba. Sus cumplidos fueron superficiales. La ceremonia estuvo bien organizada, comentó mi padre. Tu cabello se ve bonito recogido así, añadió mi madre. Nada de felicidades o estamos orgullosos de ti. Solo observaciones sobre logística y apariencia. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, mi padre me sorprendió. Pensamos llevarte a cenar para celebrar. Hay un restaurante francés en el centro, Lateau. He oído que la comida es excelente. Lateau era uno de los lugares más caros de la ciudad, el tipo de restaurante que mis padres solo elegían para cenas de negocios o aniversarios. Jamás habrían ido conmigo a un lugar así. Suena maravilloso, respondí, dejando que la esperanza volviera a encenderse en mí. Quizá esa cena elegante era su manera de demostrar que les importaba, de marcar la ocasión como algo especial. He hecho reservaciones para las 6:30, continuó mi padre. Podemos encontrarnos allí si necesitas cambiarte o arreglarte. No, iré con ustedes, dije rápidamente, sin querer separarme ahora que parecía que las cosas mejoraban. Mi vestido está bien para el restaurante, ¿verdad? Miré hacia abajo, insegura, repasando la prenda que había elegido con tanto cuidado. Mi madre me dio un vistazo rápido. Servirá, dijo con un leve asentimiento, que decidí interpretar como aprobación. El trayecto al restaurante estuvo lleno de lo que, en nuestra familia, pasaba por conversación agradable, mi padre hablando de un caso que había ganado recientemente, mi madre comentando detalles de una gala benéfica que organizaba. Yo esperaba, en cualquier momento, que me preguntaran por mis planes o por el trabajo que había conseguido. Pero no lo hicieron. Aún así, me mantuve optimista mientras llegábamos al servicio de ballet. Lateau era exactamente lo que prometía su reputación: lámparas de cristal, manteles blancos impecables, camareros de etiqueta y un ambiente silencioso y exclusivo. El maitre reconoció a mi padre al instante. Señor Johnson, bienvenido de nuevo. Su mesa está lista. La mejor de la casa, como pidió. Nos condujeron a una mesa junto a las ventanas, con una vista espectacular del restaurante y de la ciudad más allá. Sin mirar el menú, mi padre ordenó champán, y yo sentí un pequeño cosquilleo. Por fin me estaban tratando como a una adulta digna de celebración. Cuando llegó la botella, mi padre levantó su copa. Por la graduación, dijo, simplemente. No por mí, no por mi logro, solo por el evento en sí. Aún así, choqué mi copa con la suya y bebí aquel champán caro, decidida a disfrutar ese raro momento de aparente armonía familiar. Es precioso, dije, observando el lugar elegante. Gracias por traerme aquí. Todo hito merece un reconocimiento adecuado, replicó mi madre, sin apartar los ojos del menú. El foie gras aquí es excepcional. Por un instante luminoso, mientras pedíamos los aperitivos y hablábamos del decorado, me permití creer que esa cena marcaba un punto de inflexión en nuestra relación. Quizá mi graduación finalmente les había demostrado mi valor. Quizá, al fin, recibiría la validación que tanto había ansiado. Llegaron los entrantes, delicados vieirás selladas para mi madre, caracoles para mi padre y una ensalada de queso de cabra para mí. Apenas comenzábamos a comer cuando mi padre preguntó: ¿La hija de los Sullivan estaba en tu departamento? Marta, la madre, me dijo que Kathleen está estudiando. Ella está en negocios, no en psicología, respondí, recordando haberla visto una sola vez en un evento del campus. Chica lista, asintió mi padre, satisfecho. Los negocios abren puertas. Seguro que ya tiene varias ofertas. Vi mi oportunidad. De hecho, tengo buenas noticias sobre mi trabajo. La posición en el Bowman Institute. ¿Es el lugar de investigación? Me interrumpió mi madre, agitando su tenedor con desdén. ¿Qué harás allí? ¿Archivar papeles y preparar café? No, mamá, dije, manteniendo la calma. Seré asociada de investigación, trabajando directamente con la doctora Bittman en un estudio longitudinal sobre el desarrollo emocional en la adolescencia. Mi padre dejó su tenedor sobre el plato. ¿Y cuánto gana un asociado de investigación hoy en día? Le compartí la cifra, que en realidad era bastante respetable para un puesto inicial en mi campo. Mi padre soltó una carcajada seca. Eso ganan nuestros paralegales junior. Y ellos, al menos,
tienen potencial de ascenso. Yo también tengo potencial de ascenso, contesté con firmeza. Este puesto podría abrirme el CAM. Has subido de peso desde la última vez que te vimos, me cortó mi madre, sin mirarme directamente. Tanto estudio y comer por ansiedad. Deberías cuidarte. Nadie toma en serio a una mujer con sobrepeso en un entorno profesional. Ese cambio brusco de tema era una táctica familiar, desestabilizarme y retomar el control de la conversación. Sentí el calor subirme a las mejillas, pero me limité a dar un sorbo de agua en lugar de morder el anzuelo. El instituto es muy respetado, continué, decidida a que entendieran el valor de mi oportunidad. Sus investigaciones han influido en políticas educativas en todo el país. Política y papeleo, repitió mi padre con una mueca. Podrías haber sido cirujana, Christian. O abogada corporativa. Tenías las notas, la inteligencia. Y en lugar de eso pasarás tus días preguntándole a la gente cómo se siente. Llegaron los platos principales. Filete miñón para mi padre, lubina para mi madre y pato asado para mí. Fue un breve respiro, pero no duró mucho. Nos encontramos con los jardineros la semana pasada, comentó mi madre, cortando delicadamente su pescado. Su hijo acaba de terminar el primer año en medicina en Harvard, el primero de su clase. Me alegro por él, respondí, intentando sonar neutral. Estaba en tus clases avanzadas en secundaria, ¿no? Añadió mi padre, aunque sabía perfectamente la respuesta. Él aprovechó las oportunidades y eligió algo sustancial. Cada palabra era un corte pequeño. Había terminado con honores, conseguido un puesto en un instituto de prestigio y estaba a punto de iniciar una carrera apasionante. Pero para ellos, seguía siendo un fracaso por no seguir el camino que habían elegido. La psicología sí es sustancial, dije, luchando por mantener la voz firme. Comprender el comportamiento humano y el desarrollo emocional tiene aplicaciones reales. Mi investigación puede ayudar a identificar intervenciones tempranas para jóvenes en riesgo. Mi padre bebió un trago largo de vino antes de responder. Hemos sido pacientes, Christian. Te dejamos perseguir este capricho. Pensamos que, antes de graduarte, entrarías en razón. Que verías las limitaciones que te estás imponiendo. No es una limitación seguir tu pasión, repliqué. Pasión, suspiró mi madre, como si la palabra misma fuera desagradable. La pasión no paga hipotecas ni construye planes de retiro. Las elecciones prácticas sí. La conversación siguió en ese mismo tono durante todo el plato fuerte. Mis intentos de explicar mi elección de carrera se estrellaban contra su desdén o su burla. Me sentía encogerme en la silla, ese viejo y familiar sentimiento de insuficiencia envolviéndome como una sombra helada. Cuando el camarero retiró los platos, mi padre pidió otra botella de vino sin consultarnos. Al llegar, levantó su copa en lo que parecía ser un nuevo brindis. Mi corazón se alzó un poco. Quizá, a pesar de sus críticas, aún sentían algo de orgullo por mí. Quiero decir unas palabras, comenzó mi padre, con el tono formal que usaba en los discursos de negocios. Hoy marca la culminación de tu educación, Christian. Y aunque no es el camino que hubiéramos elegido para ti, tu madre y yo reconocemos tu persistencia. No era exactamente una alabanza cálida, pero era algo. Levanté un poco mi copa, esperando que continuara. Sin embargo, siguió, con el gesto endureciéndose. Me parece necesario expresar nuestra decepción. Con tus capacidades podrías haber contribuido de forma significativa a la sociedad. En cambio, elegiste una ciencia blanda, con metodologías cuestionables. Cuando vemos a los demás padres celebrando hijos que serán médicos, abogados, líderes empresariales, hizo una pausa, intercambiando una mirada con mi madre. A veces desearíamos que nunca hubieras nacido. Así no tendríamos que explicar tus decepcionantes decisiones a nuestros amigos. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé congelada, la copa a medio levantar, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mi madre no lo contradijo ni salió en mi defensa. En su lugar, asintió levemente, como si lo dicho fuese totalmente razonable. El restaurante entero pareció enmudecer, aunque sabía que era mi percepción bajo el shock. Un camarero que se acercaba con los menús de postre se detuvo en seco, claramente había escuchado, y se retiró con torpeza. Algunos comensales en las mesas cercanas nos miraron,
para enseguida apartar la vista, incómodos de presenciar algo así. No podía respirar. Todo giraba a mi alrededor y tuve que aferrarme al borde de la mesa para no tambalearme. 22 años de críticas y de abandono emocional culminaban en esa frase. Una declaración clara, sin ambigüedad, de que mi existencia era una decepción para ellos. En ese instante, algo dentro de mí que llevaba años doblándose, finalmente se rompió. Pero en lugar de derrumbarme, sentí una claridad extraña emerger en medio del dolor. Esas personas jamás me verían. Jamás me valorarían. Y yo había pasado demasiado tiempo intentando ganarme un amor que debería haber sido dado libremente. El silencio en la mesa se alargó como una eternidad. Mi padre dio un sorbo a su vino, como si no hubiera pronunciado algo devastador. Mi madre acomodó la servilleta, evitando mi mirada. El murmullo del restaurante volvió poco a poco, aunque varias miradas seguían clavadas en nosotros. Dejé mi copa en la mesa con un movimiento controlado y me levanté despacio. Sorprendentemente, mis manos no temblaban. Mis padres levantaron la vista, mi padre, irritado, mi madre, confundida. «Christian, no hemos terminado la cena», dijo ella, como si ese fuera el problema. Los miré a ambos, a esas dos personas que me habían dado la vida, pero nunca me habían visto realmente. Y cuando hablé, mi voz salió clara e inquebrantable, sorprendiéndome incluso a mí. Si eso es lo que desean, entonces considérenme como si nunca hubiera existido. Vivan sus vidas como si jamás hubieran tenido una hija llamada Christian. El restaurante entero se volvió a silenciar. Un camarero dejó caer una cuchara al fondo del salón, el ruido metálico resonando casi cómico en medio del silencio. Desde este momento, continué, ya no tendrán que explicarme a nadie. Ya no tendrán que sentirse decepcionados por mi existencia. Los libero de la carga de tener una hija que se atrevió a seguir su propio camino en lugar de vivir el que ustedes prescribieron. El rostro de mi padre se tornó rojo oscuro. «Christian, estás montando un espectáculo. Siéntate de inmediato». «No», dije simplemente. «No me sentaré. Ni hoy, ni nunca más». Durante 22 años intenté ganarme su aprobación, su amor. Y ahora comprendía que eso nunca fue posible. No porque yo fallara, sino porque ellos eran incapaces de darlo. Tomé mi pequeño bolso del respaldo de la silla. «Gracias por la cena y por la claridad. Ahora entiendo que nunca seré suficiente para ustedes. Pero aquí está lo que nunca vieron. Yo sí soy suficiente para mí misma». Con eso, caminé hacia la salida del restaurante, la cabeza erguida a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. Sentía todas las miradas sobre mí, pero por primera vez no me importaba lo que nadie pensara. Ni los demás clientes, ni los camareros, y mucho menos mis padres. No fue hasta llegar a mi coche en el aparcamiento que la compostura se quebró. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. Entonces llegaron los sollozos, convulsos, que me doblaron sobre el volante. Todos los años buscando validación, intentando ser perfecta, esperando que algún día fuese suficiente. Todo salió de golpe en aquel estacionamiento. Tras lo que parecieron horas, aunque fueron unos 15 minutos, logré calmarme lo suficiente para conducir. Sin pensarlo, me dirigí al apartamento de Jennifer. Ella abrió la puerta, me miró el rostro empapado en lágrimas y me abrazó fuerte, sin decir nada. Dijeron que desearían que nunca hubiera nacido, susurré contra su hombro. «Entonces no te merecen», respondió firme. «Ni un poquito de ti». Me desplomé en su sofá mientras ella iba a preparar té. El peso de lo ocurrido me golpeaba de lleno. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolso. Eran llamadas y mensajes de mis padres. Lo saqué para silenciarlo y vi las notificaciones ya llegando. «Estás exagerando. Este espectáculo fue infantil y embarazoso. Llámanos de inmediato para hablar de tu comportamiento». Ni una disculpa. Ni una sola palabra reconociendo la crueldad de lo que habían dicho. Solo reproches y exigencias, como siempre. Jennifer regresó con 2 tazas de té, me quitó el teléfono de la mano y leyó los mensajes, cada vez más indignada. «Increíble», murmuró, dejando el móvil boca abajo en la mesa. «No vas a devolverles la llamada esta noche». Llamó a Kyle, que llegó 20 minutos después con helado y una protección feroz que me hizo llorar de nuevo, pero esta vez de gratitud. Esas 2 personas, que no tenían ninguna obligación hacia mí,
Me mostraban más cariño en una sola noche que mis padres en toda mi vida. Nos quedamos hasta tarde hablando de lo ocurrido y de lo que vendría después. Ninguno intentó minimizar mi dolor ni darme frases vacías sobre que la familia siempre se arregla. En su lugar, validaron mis sentimientos y apoyaron mi derecho a protegerme. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, me dijo Jennifer. Mi sofá es tu sofá. Finalmente me dormí alrededor de las 3 de la madrugada, agotada, pero con una extraña paz bajo el dolor. Por primera vez en mi vida me había defendido sin disculpas ni concesiones. Cuando desperté, el sol entraba por las ventanas del salón y mi móvil mostraba 37 llamadas perdidas y mensajes. Los repasé por encima, exigencias de que me disculpara por hacer una escena, intentos de manipular con culpa, cada vez más desesperados. Y entonces lo vi con claridad. Ya no tenían poder sobre mí. Era adulta, con un título, un trabajo asegurado y la capacidad de elegir mi propio camino. La única atadura que quedaba era emocional. Y esa podía romperla. Sentada en el sofá de Jennifer, aún con mi vestido azul marino de graduación, tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Aceptaría el trabajo en Seattle, me mudaría al otro lado del país y viviría como si no tuviera padres. No por rencor ni venganza, sino por supervivencia y crecimiento. Necesito desaparecer de sus vidas, le dije a Jennifer cuando salió de su habitación. Es la única forma de ser libre. Ella asintió, comprendiéndolo sin necesidad de más explicaciones. Entonces eso es lo que haremos. La semana siguiente fue un torbellino. Acepté formalmente el puesto en el Bowman Institute, con fecha de inicio el 1 de agosto, apenas 6 semanas después. Jennifer y Kyle me ayudaron a trazar un plan de salida. Cambié mi número de teléfono, abrí una nueva cuenta bancaria, cerré mis redes sociales y creé otras con variaciones de mi nombre y máxima privacidad. Aceleré la mudanza, empaqué lo esencial y vendí mis muebles. Incluso devolví cada dólar que mis padres habían aportado tras la muerte de mi abuela, con una nota breve. Esto liquida cualquier obligación financiera entre nosotros. A pesar de sus intentos de contacto, primero con ira, luego con falsa preocupación, finalmente con amenazas, ya no les respondí. Sus mensajes demostraban lo que en realidad les preocupaba, no mi bienestar, sino las apariencias frente a su círculo social. Me enfoqué en mi nuevo futuro, busqué apartamentos, estudié el transporte público de Seattle, investigué más sobre el instituto y los proyectos en los que participaría. Una semana después de la graduación, cargamos mi Honda Civic con las cajas esenciales. Jennifer me dio una tarjeta de crédito de emergencia, Kyle un sobresellado para abrir solo al llegar a Seattle. Los abracé con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerles. Solo construye una buena vida, dijo Jennifer. Eso es todo el agradecimiento que necesitamos. El viaje en carretera se convirtió en una terapia. Cada milla era distancia física y emocional de mi pasado. Crucé moteles, diners, llanuras y montañas hasta que, finalmente, Seattle me recibió con su lluvia suave y sus vistas espectaculares de agua y montañas. Mi primer apartamento fue un pequeño estudio en el barrio de Capitol Hill. Nada lujoso, pero era mío, sin expectativas ajenas pegadas a las paredes. Lo llené con muebles de segunda mano, cojines de colores vivos y estanterías que repleté de textos de psicología y novelas que mis padres habrían despreciado como frívolas. El primer día oficial en el Bowman Institute abrí el sobre de Jennifer y Kyle. Dentro había una tarjeta que decía: La familia es quien te ama exactamente por quien eres. Nosotros somos tu familia, ahora y siempre. Junto a la tarjeta venía un delicado collar de plata con un colgante en forma de fénix, el ave mítica que renace de sus cenizas. Me lo puse ese día, tomando fuerza de él mientras recorría los pasillos del instituto. Mi supervisora, la doctora Bittman, era una mujer brillante de unos 50 años, de carácter firme pero con una mirada sorprendentemente bondadosa. Christian Johnson, dijo revisando mi expediente. Summa cum laude, excelentes recomendaciones de la doctora Rosenberg. Tengo altas expectativas de ti. No la decepcionaré, prometí, y lo decía de verdad. El trabajo era desafiante y gratificante. Ayudaba a diseñar protocolos de investigación, entrevistaba participantes, analizaba datos y contribuía a artículos que se publicarían en revistas prestigiosas. Por primera vez en mi vida, mi inteligencia y mi esfuerzo eran apreciados en lugar de ser dados por sentado. Fuera del trabajo,
Poco a poco fui construyendo un nuevo círculo social. Mi vecina Sofía, diseñadora gráfica con una risa contagiosa, me invitó a un club de lectura. Allí conocí a Marcus, un profesor de literatura con mirada reflexiva y una confianza tranquila que me intrigó. Ninguno sabía nada de mi pasado, y fue liberador ser conocida solo por la persona en la que me estaba convirtiendo, no como la hija que nunca había sido suficiente. 6 meses pasaron sin ningún contacto con mis padres. Finalmente dejaron de llamar a mi antiguo número y de enviar correos al no obtener respuesta. A través de un conocido de la familia supe que decían que había tenido una especie de crisis tras la graduación y necesitaba tiempo para recuperarme. Según esa persona, parecían más preocupados por las apariencias que por mi bienestar real. Empecé terapia con la doctora Landon, especialista en traumas familiares. Nuestras sesiones semanales eran dolorosas, pero esclarecedoras. Lo que tus padres te dijeron fue abuso emocional, afirmó en una sesión. Y, por lo que describes, es parte de un patrón de toda la vida. A veces todavía siento culpa, admití, por haberlos cortado por completo. La culpa es común en hijos de padres emocionalmente inaccesibles, explicó. Te condicionaron a creer que su felicidad era tu responsabilidad. Pero eran ellos quienes debían cuidar de ti, no al revés. Trabajar con la doctora Landon me ayudó a comprender cuán profundamente me había afectado su trato. Mi perfeccionismo, mi ansiedad, mi tendencia a disculparme por existir. Reconocer esos patrones fue el primer paso para cambiarlos. La primera temporada de fiestas lejos de mi familia trajo desafíos inesperados. Acción de Gracias y Navidad nunca habían sido especialmente cálidos en mi casa, pero eran tradiciones conocidas. Ahora enfrentaba esas fechas sola, a 3000 millas de todo lo que alguna vez había conocido. Sofía notó mi ánimo decaído en noviembre. Las primeras fiestas son las más difíciles, me dijo, aunque yo no le había contado mi historia. Ven a pasar Acción de Gracias con mi familia. Mi madre siempre cocina para un ejército, y tenemos una estricta política de no preguntas para los invitados. Acepté agradecida y me encontré en una celebración caótica y amorosa que no se parecía en nada a las cenas tensas y formales de mi infancia. Los padres de Sofía discutían en broma sobre cómo cortar el pavó, sus hermanos se contaban anécdotas embarazosas y su abuela insistía en servir segundas raciones a todos. Nadie me preguntó por mi familia ni por qué no estaba con ellos. En Navidad, Marcus me invitó a lo que llamaban Navidad de los Inadaptados, una reunión de personas que, por distintas razones, no pasaban las fiestas con su familia biológica. Intercambiamos regalos pequeños pero significativos, jugamos a juegos de mesa y cantamos villancicos desafinados. No era perfecto, pero era cálido y auténtico. Poco a poco estaba construyendo nuevas tradiciones y vínculos. Mi trabajo en el instituto iba excepcionalmente bien. Tras un año recibí mi primer ascenso, convirtiéndome en coordinadora de investigación con más responsabilidades y mejor salario. Había hecho amigos que no sabían nada de mi pasado pero apreciaban quién era en el presente. 2 años después de la graduación, me encontraba en el balcón de mi nuevo apartamento. Una gran mejora respecto a mi primer estudio, mirando el horizonte de Seattle. Llevaba el collar del Fénix que Jennifer y Kyle me habían regalado, amigos que seguían siendo un apoyo constante a pesar de la distancia. Hablábamos por videollamada con frecuencia y hasta habían volado a visitarme una vez. Te noto distinta, me dijo Jennifer en aquella visita. Más segura. Soy distinta, respondí. Estoy convirtiéndome en quien siempre debí ser. De pie en ese balcón, 2 años después de la cena que lo cambió todo, entendí una verdad importante. Al desear que nunca hubiera nacido, mis padres me liberaron sin querer. Me dieron la oportunidad de renacer como la persona que yo elegía ser, no la que ellos intentaron imponerme. El correo electrónico llegó un martes cualquiera, casi 2 años y medio después de haber salido de la TEAU y de sus vidas. El asunto decía simplemente: necesitamos hablar. Mi padre había conseguido mi correo laboral, que aparecía en la página del instituto. El mensaje era breve. Tu madre y yo estaremos en Seattle el próximo fin de semana para una conferencia médica. Nos gustaría vernos contigo. Por favor, responde con hora y lugar. Sin disculpas. Sin reconocimiento de lo ocurrido. Solo la expectativa de que obedecería, como siempre. Me quedé mirando la pantalla, el corazón acelerado, sin saber cómo responder.
La vida que había construido en Seattle de pronto se sentía frágil, como si su mera presencia en la ciudad pudiera desmoronarla. Reenvié el correo a la doctora Landon y pedí una sesión de emergencia esa misma tarde. Ella me hizo un hueco a las 7. No les debes una reunión, me recordó, mientras yo me retorcía de ansiedad en su despacho. Tus límites son válidos y necesarios. Lo sé, dije. Pero una parte de mí piensa que, si no los enfrento, seguirán teniendo poder sobre mí. Como si aún estuviera huyendo, aún con miedo. Analizamos las opciones, los posibles desenlaces y, sobre todo, lo que yo necesitaba para protegerme. Si decides verlos, aconsejó, que sea bajo tus condiciones. Un lugar público, un tiempo limitado, límites claros. Y ten apoyo preparado para después. Tras meditarlo, respondí al correo de mi padre. Los veré en la cafetería Westlack, el sábado a las 11 de la mañana. Solo puedo quedarme 30 minutos. La cafetería era suficientemente concurrida para ser pública, pero tranquila para conversar. Estaba cerca del apartamento de Marcus, donde planeaba ir inmediatamente después. Tanto él como Sofía sabían lo que ocurriría y me habían prometido estar disponibles si los necesitaba. Cuando llegó el sábado, me vestí con cuidado en un conjunto que me hacía sentir segura. Pantalón gris carbón, blusa de seda azul y el collar del fénix como amuleto de valor. Llegué 15 minutos antes para elegir una mesa en la esquina, desde donde podía ver la puerta. Entraron puntuales, a las 11 en punto. Se veían más envejecidos de lo que recordaba, pero en esencia no habían cambiado. Mi padre, en un atuendo casual de negocios que seguramente costaba más que mi alquiler mensual. Mi madre llevaba un vestido de diseñador con su clásico collar de perlas. Me vieron de inmediato y caminaron hacia mí, con mi padre al frente, avanzando con paso firme. Christian, dijo, extendiendo la mano como si estuviéramos en una reunión de negocios. ¿Te ves bien? Le estreché la mano brevemente, pero no me levanté para recibir el abrazo que mi madre parecía esperar. Por favor, siéntense, les indiqué, señalando las sillas frente a mí. ¿Quieren café? Ya pedimos en la barra, respondió mi madre, mirándome con ojo crítico. ¿Has bajado de peso? Por supuesto. Esa tenía que ser su primera observación. ¿Cómo consiguieron mi correo del trabajo? Pregunté, saltándome los rodeos. Tu padre tiene conexiones, respondió vagamente. Hemos intentado contactarte desde hace tiempo. Yo no estaba escondida, dije con firmeza. Simplemente elegí no estar en contacto. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Mi padre carraspeó. Tu comportamiento ha sido muy angustiante para tu madre. La forma en que dejaste aquella cena, cortando todo contacto, fue inmadura y dolorosa. Sentí la ira subir, pero mantuve la voz estable. ¿Recuerdas lo que me dijiste en esa cena? Él hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Todos decimos cosas que no queremos en un momento de calor. Me dijiste que desearías que nunca hubiera nacido, afirmé sin rodeos. Eso no fue un arrebato del momento. Fue la culminación de una vida entera de críticas y de amor condicionado. Estás exagerando, intervino mi madre. Siempre hemos querido lo mejor para ti. No, la corregí. Siempre han querido lo que ustedes consideran mejor para ustedes. Una hija que los hiciera quedar bien, de la que pudieran presumir, no una hija auténtica y feliz. El barista llamó sus nombres y mi padre fue a recoger sus cafés. Mi madre se inclinó hacia mí. Esta pequeña rebeldía ya ha durado demasiado, Christian. La gente empieza a hacer preguntas. Tu padre ha tenido que dar explicaciones en su firma. Esto nos hace quedar mal. Y ahí estaba la verdad. No les preocupaba mi bienestar, sino su imagen. Cuando mi padre volvió con sus elaborados cafés, decidí ir al grano. ¿Por qué están aquí en realidad? ¿Qué quieren de mí? Se miraron entre ellos. Queremos que las cosas vuelvan a la normalidad, dijo mi padre. La familia debe estar en contacto. Las fiestas han sido incómodas sin ti. ¿Incómodas? Repetí. No tristes, no incompletas. Incómodas. No es lo que quise decir, rectificó. Creo que es exactamente lo que quisiste decir. Ese es el problema. Nunca fui una persona para ustedes, solo una extensión de sí mismos. Cuando elegí mi propio camino,
me convertí en una molestia, en una vergüenza. Eso no es justo, protestó mi madre, débilmente. No lo es. Respondí. Llevan aquí 5 minutos y no me han preguntado ni una sola vez por mi vida, mi trabajo, mi felicidad. Solo han hablado de cómo mi ausencia los afecta a ustedes. Se quedaron sorprendidos, como si nunca hubieran considerado esa perspectiva. He construido una vida aquí, continué. Una buena vida. Tengo amigos que me valoran por quien soy, no por lo que logro. Tengo un trabajo que importa y que hace una diferencia en el mundo. Tengo paz. Seguimos siendo tus padres, dijo mi padre, con un tono de autoridad que en otro tiempo me habría silenciado. La biología los hizo mis padres, admití. Pero ustedes eligieron no ser mi familia. La familia apoya. La familia acepta. La familia ama sin condiciones. Ustedes no hicieron nada de eso. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, la primera emoción genuina que le veía en años. Te amamos, Christian, a nuestra manera. Su manera fue dañina, respondí con suavidad. Me tomó años de terapia entender que merezco amor tal como soy. No por mis logros, ni por obedecer, sino simplemente por ser yo. Mi padre se removió incómodo. Terapia, siempre buscando a quien culpar. No los culpo por ser quienes son, aclaré. Los responsabilizo por sus actos y me protejo de más daño. Miré mi reloj. Habían pasado 20 minutos. Me quedan 10. Si tienen algo realmente significativo que decir, este es el momento. Mi franqueza los desconcertó. Habían venido esperando a la hija complaciente de siempre, o tal vez una confrontación rabiosa que pudieran descartar como inestabilidad emocional. En cambio, mi calma los dejó sin guión. Tras una larga pausa, mi padre habló. ¿Qué se necesita para restablecer contacto? Era una pregunta transaccional, típica en él, pero al menos honesta. Primero, un reconocimiento genuino del daño causado, no solo aquella noche, sino toda mi vida. Segundo, respeto por mis límites y decisiones de aquí en adelante. Tercero, la disposición de construir una nueva relación basada en el respeto mutuo, no en autoridad y obediencia. ¿Y si no podemos cumplir esas condiciones? Preguntó mi madre en voz baja. Entonces seguiremos como estamos, respondí. Yo continuaré mi vida sin ustedes en ella. La elección es suya. No supieron cómo reaccionar ante esa inversión de poder. Por primera vez en nuestra relación, yo ponía las condiciones. Cuando el tiempo terminó, me levanté. Debo irme. Tengo planes con amigos. ¿Podemos volver a contactarte? Preguntó mi madre, con cautela. Escribí mi correo personal en una servilleta y la deslicé hacia ellos. Esta es la única forma de contacto que acepto por ahora. Si deciden cumplir mis condiciones, pueden escribirme allí. Pero entiendan, no responderé a manipulación, culpa ni exigencias. Salí de la cafetería sintiéndome más ligera de lo que esperaba. No había habido reconciliación dramática, ni disculpas llorosas, ni promesas de cambio. Pero había hablado mi verdad con calma y, por primera vez, habían tenido que escuchar. Marcus me esperaba en su apartamento con comida reconfortante y sin presión de hablar hasta que yo quisiera. Cuando finalmente le conté lo sucedido, me escuchó con atención. ¿Estás bien?, preguntó al terminar. Sorprendentemente, sí, respondí. Durante tanto tiempo tuve miedo de enfrentarlos, miedo de que aún tuvieran poder sobre mí. Pero ya no. No más. En los meses siguientes, mis padres hicieron intentos torpes de comunicación, un correo reconociendo que tal vez habían sido demasiado críticos, una tarjeta de cumpleaños con un vale regalo y una nota extraña sobre estar orgullosos de mi dedicación. Pequeños pasos que mostraban al menos un intento de entender lo que necesitaba, aunque no fueran plenamente capaces de darlo. Yo mantuve límites firmes, respondiendo solo a intentos genuinos de conexión e ignorando cualquier cosa manipuladora o controladora. A veces pasaban semanas sin contacto, y estaba bien con eso. La relación, tal como era, existía ahora en mis términos. Mientras tanto, mi vida seguía floreciendo. Mi investigación sobre resiliencia emocional en adolescentes fue seleccionada para publicarse en una revista importante. Desarrollé amistades cercanas con personas que valoraban mi sensibilidad en lugar de verla como una debilidad.
Mi relación con Marcus se profundizó en algo significativo y de apoyo mutuo, construido sobre respeto y afecto genuinos. La sanación era un proceso continuo. Todavía había días en los que las viejas inseguridades aparecían, en los que dudaba de mi valor o buscaba validación externa. Pero esos días eran cada vez menos frecuentes, conforme aprendía a reconocer mi valor independientemente de la aprobación de los demás. 3 años después de aquella devastadora cena de graduación, estaba de pie en un podio presentando los resultados de mi investigación en una conferencia nacional. Mientras hablaba con confianza sobre la importancia de la validación emocional en el desarrollo saludable, sentí el colgante del fénix reposando sobre mi pecho y sonreí por la fuerza de su simbolismo. El camino desde aquel restaurante hasta este podio había sido largo y doloroso. Pero, como el fénix, había renacido de las cenizas del rechazo, más fuerte y más auténtica que antes. Las palabras que pretendían destruirme, ojalá nunca hubieras nacido, se convirtieron en el catalizador de mi renacimiento. Lo que aprendí en todo este proceso es algo que ahora comparto con los jóvenes en mis estudios. Tu valor es inherente, no se gana. No depende de la capacidad de alguien más para verlo. Y, a veces, la familia que eliges importa más que la familia en la que naciste. ¿Alguna vez has tenido que poner límites a familiares que no aceptaban tus decisiones? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para escuchar más relatos sobre cómo encontrar fuerza en medio de dinámicas familiares difíciles. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y autoestima, compártelo con ellos. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, eres digno de amor exactamente tal como eres.